Digamos que la vez pasada quedamos en interpolación utilizando B-spline, ¿cierto? Hacemos interpolación polinomial, ortogonal, splines, vimos la de cúbica Hermite, quedamos en B-spline, esa fue como la tarea que quedó. Y yo creo que hoy la idea es hacer interpolación n-dimensional o multivariable o interpolación espacial, pues también. Vamos a hacer, empezando como por una rejilla regular, como una interpolación como en una cuadrícula. Y luego nos vamos a rejillas irregulares digamos, utilizando triángulos. Y por último, lo que les había dicho también es que, pues a modo de información, más que de implementación, en código vamos a ver las funciones base vectoriales, pues algunas que utilicé en el doctorado que también pueden ser utilizadas como para hacer interpolación de campos vectoriales. Así, digamos que cubrimos entonces el espectro de interpolación desde interpolación en funciones de una sola dimensión hasta múltiples dimensiones, tanto escalares como vectoriales. Y yo creo que ahí terminamos este capítulo de interpolación. Y creo yo que con estos elementos que tenemos, ya tenemos como casi todos los elementos para meternos en cualquier tema que falte, que siga, desde resolución de ecuaciones integrales, optimización o resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales. ¿Listo? Entonces, arranquemos. De nuevo vamos a hacer como, digamos, escritura aquí en el cuaderno de notas. Y luego nos vamos ahí a Python para resolver. Cualquier pregunta me gritan por acá porque no voy a estar viendo. No sé si alcanzan a ver ahí bien. Está muy grande. Eso, profe. ¿Está mejor? Sí, ahí está Sí, bien. está mejor. Ahorita estaba súper cool. Yo no sé qué pasó. Bueno. Profe, póngale la cinta, que lo marque ahí. No, pero siempre se descuadra la cámara. Pero bueno, en fin, no importa. Hoy vamos a ver entonces interpolación. Vamos a terminar el tema. Interpolación multivariable. Estamos a paz en notas y en videos, ¿sí o qué? Sí, profe, al día con todo. Al día, Sí, sí. bien, listo. Muy bien. Entonces, vamos a arrancar. Entonces, digamos que antes teníamos digamos que teníamos una función que podía tener unos valores en x1, en x2, en x3, y teníamos las funciones evaluadas en x1, fx2 y fx3, ¿cierto? Y lo que buscábamos era una línea, un polinomio o una función que ajustara esos valores adecuadamente en esos puntos. ¿Sí? Pues lo que vamos a tener ahora entonces en un sistema multivariable pues es similar, solamente que en lugar de tener puntos en una sola dimensión que puede ser X o puede ser el tiempo, pues vamos a tener en múltiples dimensiones. Entonces vamos a tener en X, en Y, en Z o incluso más. Listo, puede ser múltiples dimensiones. Digamos que lo que vamos a ver es digamos, supremamente general y pues la pueden llevar a generalizar a sistemas de n dimensiones. Entonces vamos a tener una función f de x que es igual a los datos que se obtienen y lo queremos ajustar. Muy bien, entonces como les dije, hay digamos que distintas maneras de hacerlo. Pues hay dos subgrupos, digamos, unas utilizando una rejilla regular y hay otros que utilizando una grilla o una rejilla irregular, que es mucho de lo que nos ha mostrado Gustavo, ¿cierto? Entonces, digamos, en una rejilla regular, pues nosotros tenemos un espacio en el que vamos a hacer la interpolación. Igual que la rejilla irregular, la diferencia es que en la rejilla regular vamos a tener
digamos, una separación a lo largo de una dimensión y vamos a tener también otra a lo largo de otra separación, ¿cierto? Entonces los puntos van a ser regulares, van a obedecer como a vamos a tener punticos ubicados en unos x1, en unos x0, a unos xy hasta un xm. Y igual acá vamos a tener desde un y0, un y hasta un yn, ¿ok? Y vamos a tenerlos entonces digamos en un entramado, en una grilla, en una rejilla regular. ¿Listo? Eso tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Pues de alguna forma, no necesariamente la distancia entre los puntos es uniforme, puede ser no uniforme, pero sí debe, digamos, esta propagación de este x1 es a lo largo de todo el espacio y la propagación de un y también se propaga a lo largo de todo el espacio. Entonces, si uno tiene un objeto o uno tiene si uno tiene un lugar donde debe haber una mayor densidad de puntos, pues esos puntos que estamos atacando acá, pues se propagan a lo largo del X y el Y. ¿Sí? Digamos, esa es una de las desventajas. En las rejillas irregulares, por ejemplo, si uno tiene este mismo objeto, vamos a hacer como un símil acá, uno tiene un objeto acá donde quiere mayor densidad, pues en las irregulares uno puede tener un mayor número de puntos de interpolación y en los otros lugares un menor número de puntos, ¿sí? Que también lo hemos visto en los trabajos de Gustavo que nos ha mostrado. Es importante en irregular, y lo vamos a ver en el código, cuidar los puntos de borde, ¿sí? Entonces yo voy a poner como unos puntos de control en las esquinas y unos puntos aleatorios también en los bordes, ¿sí? Para que, pues, por lo menos garanticemos que en los bordes también haya una buena interpolación y ya al interior de la rejilla, pues ya podemos tener una distribución de puntos aleatorios y con mayores densidades donde uno quiera tener mayor densidad. Muy bien, vamos a arrancar entonces por la interpolación bilineal. Será como la primera que uno puede revisar. Si bien recuerdan, vamos a empezar como por la lineal y luego la llevamos a dos de esos como a modo de recorderis. Vamos a asumir que vamos a tener un espacio en función de digamos, una coordenada generalizada, una xi que va entre 0 y 1, ¿sí? Y uno por acá tiene un valor b0 y por acá hay un valor b1. Y quiere encontrar el valor de la función interpolada en una función lineal en un punto xi, ¿sí? Entonces, como es lineal, pues vamos a tener un ajuste lineal y la idea es encontrar entonces este punto acá. Entonces, esa función, digamos, esta vamos a llamar una función de xi. ¿Cómo será entonces esa función de xi? Podemos utilizar una interpolación de Lagrange como para hacerlo más fácil. ¿Recuerdan la interpolación de Lagrange? Es como el producto de todos los valores que están multiplicando como al B0 multiplicado por el X menos el valor donde esté. ¿Listo? Entonces digamos que uno podría multiplicar B0 que multiplica al factor 1 menos xi para que, de tal forma que esta sería como el interpolante en este punto, o la función de interpolación en este punto, para que se haga 1 cuando xi vale 0 y se haga 0 cuando xi vale 1. ¿Listo? Entonces esto le vamos a sumar el B1 que multiplica xi. Este sería la función de interpolación en esta posición 1, porque se hace 1 en esta posición y se hace 0 cuando xi vale 0. ¿Cierto? Entonces, si ustedes ven, pues esta es una función lineal que va desde B0 hasta B1, con xi desde 0 a 1. ¿Sí? Digamos que este es un interpolante lineal muy sencillo. Entonces, digamos que esta es como la base de una interpolación lineal, utilizando una interpolación de Lagrange, pues simplemente entre dos puntos, pues que es lo más sencillo. Muy bien, entonces, ya con ¿hay alguna duda acá? No,
todo bien. Al ¿Todo menos bien? estoy bien. Simplemente, si digamos que si yo me corro, este punto se corre un poquitico para acá, pues se acerca al B0, digamos que está mediado por este, y si yo me acerco al otro, pues va a estar mediado por este, ¿cierto? Entonces, digamos que uno va corriendo, uno va ajustando ese valor, va encontrando los puntos intermedios. Muy bien, entonces, ¿cómo sería el bilineal? Que es el primero, pues, que vamos a ver. Pues, de nuevo, en lugar de tener, pues, un espacio unidimensional, pues, lo que vamos a tener es un espacio dos-dimensional, donde aquí tenemos la variable xi y aquí podemos tener una variable eta. No utilizo xy porque digamos que me permiten, es más fácil encontrar, digamos, una solución, un conjunto de puntos en un espacio normalizado, simplemente un espacio normalizado en el que yo evalúo xi de 0 a 1 y eta de 0 a 1, ¿sí? A pesar de que este espacio normalizado, pues yo lo puedo llevar de nuevo a XY, ¿sí? Yo con una transformación lineal. ¿Sí? Casi que es tan fácil como, por ejemplo, el X, yo puedo pasarlo utilizando esta misma función de interpolación. Digamos, yo puedo pasar el X en un punto entre X1 y, por ejemplo, entre X1 y X2, yo puedo encontrar el X simplemente multiplicando al X1 que multiplica a 1 menos xi más un X2 que multiplica xi, ¿cierto? Yo puedo utilizar esta misma función de interpolación para encontrar los valores de X. E igual forma con Y, pero en lugar de xi sería eta. Muy bien. Entonces ahora las variables serían xi y eta. Xi y eta. Exacto. Ok. Y en lugar de tener B0, podemos tener aquí, por ejemplo, aquí tendríamos a un B00. Aquí tendremos a un B10. Aquí al B11 y aquí un valor de B01. ¿Listo? Indicando el primer numerito, pues la posición en xi y el segundo numerito, la posición en eta. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que estos serían los puntos que conocemos y la cuestión aquí va a ser, bueno, si yo tengo un valor de xi y un valor de eta, ¿cuál es el nuevo valor aquí B? ¿Sí? Es decir, que queremos encontrar un punto intermedio o un conjunto de puntos intermedios al interior de esta celda. Bien, entonces para eso podemos utilizar de nuevo una interpolación lineal en una dirección y luego una interpolación lineal en la otra. Podemos hacerlo de cualquier forma, podemos arrancar en la dirección xi. Entonces digamos que uno podría encontrar primero este punto de acá y este punto de acá. Este punto de acá lo llamo B0 y este punto de acá lo llamo B1. ¿Listo? Entonces B0 va a ser igual. Utilizo la misma función de interpolación lineal. Entonces B0 va a ser igual a B00 que multiplica a 1 menos xi más B10 porque está B00 a B10 que multiplica xi. Y B1 pues va a ser entonces B01 que multiplica a 1 menos xi más B11 que es el de acá que multiplica xi. Listo, ya con estos tenemos los valores intermedios respecto al eje de xi. Y ahora tenemos que encontrar entonces de nuevo a partir de estos valores la interpolación lineal para encontrar el valor de B. Y si ya tenemos el valor de B0 y B1, pues entonces el valor de B va a ser B0 que multiplica a 1 menos eta más B1 que multiplica a eta. A eta acá. Este sería eta. ¿Los ejes se invirtieron? ¿Por qué? Es que antes lo hacíamos como de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y ahora es de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. ¿Tiene algo que ver con eso? ¿Algo que ver? No, Ok. no, igual, digamos que, imagínate que esto es como si fuera XY, pero está normalizado, entonces le pongo xi y eta. Entonces va de 0 a 1 en lugar de ir de un X inicial a un X final, o de un Y inicial a un Y final, simplemente da de 0 a 1 y de 0 a 1. Ok. Sí, ¿y cuál es que se invierte? Aquí el B0 está acá y el B1 está acá. Aquí el B0, arranco con el B0
y termino con el B1. Igual acá, arranco con el B01 y termino con el B11. Y ahora en eta, pues arranco con el B0 acá, que multiplica 1 menos eta, más termino con el B1, que multiplica el eta. Ok. ¿Sí, sí? Sí, sí. Ok, bien. Hay una forma, digamos que relativamente sencilla, digamos, también como de encontrar esta función utilizando matrices. Y es, digamos que la función f en función de xi y eta, la interpolada va a ser igual a 1 menos xi que multiplica xi. Este es un vector fila. Y aquí va a poner que multiplica a una columna y la columna multiplica, bueno, la matriz está formada por los valores B00, B01, B10, B11 y de nuevo también multiplica un vector columna que sería 1 menos eta, eta. ¿Listo? Entonces digamos que eso es una multiplicación de un vector, una matriz fila que multiplica esta matriz de valores de interpolación en las esquinas de la celda y una columna que está asociado a la variación en eta. Listo, pero digamos que digamos, esto se puede utilizar como para resolver esto de una manera más matricial, de una forma matricial, pero igual así, la implementación en el código la tengo así. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Un momentito para copiar. Bien, entonces esta es como la forma más sencilla, pero van a ver que tiene un resultado interesante, un resultado relativamente bueno. Me avisan. Profe, y uno así, digamos, tú lo hiciste basándote en Xi, pero yo lo puedo hacer basándome en eta. Como sacar un punto, no B1 y B0 arriba y abajo, sino un B Sí, punto como izquierda y derecha. acá, claro, sí, vos también Ajá. podrías hacer B0 acá y B1 acá y luego B acá. Claro, sí, también. Ah, bien. Sí, sí, sí. No, finalmente el polinomio al que llegas es el mismo, porque finalmente lo que vas a encontrar es un polinomio que va a tener la forma, que va a ser como la forma una A00 más A10 que multiplica a xi, más un A01 que multiplica a eta, más una A11 que multiplica a xi y eta, más, ¿cuál faltaría? No, ya, ¿cierto? Sí, porque esto es primer orden. Sí, entonces finalmente lo que vas a encontrar son estos cuatro coeficientes A00, A10, A01 y A11, utilizando los cuatro valores que tenemos acá. Entonces, ya sea por un lado o por el otro, pues estos coeficientes van a ser los mismos. Ok. Sí. Bien, voy a compartirles entonces el pantalla por acá, por acá. ¿Están viendo? Júpiter. Júpiter. Dice, este es Sí, un profe, sí. código, uno de los códigos que les envié. Uno dice interpolación bilineal dos dimensional. Entonces, bueno, aquí está, pues, digamos, explicadito lo que les hago como de presentar. Aquí tengo a eta, aquí tengo a xi, donde quiero encontrar el punto. Aquí están los B0, B10, B01 y B11. Aquí están las funciones de interpolación a lo largo de xi y la interpolación de primer orden en eta. ¿Sí? Digamos, es lo que acabo de mostrarles.
bueno, defino las típicas funciones. Aquí tengo una de runge. Quería ver por ahí qué pasaba si poníamos a runge. Una función bien complicada que es un polinomio x por 1 menos x que multiplica un coseno de 4πx que multiplica a un seno cuadrado de 4πy cuadrado. Entonces, una función ahí con mucha estructura. Una un poco más tranquila, esta es x por seno de 4πy cuadrado, que puede ser quizás en algunas no tan complicada como las que maneja Gustavo, pero digamos que es una superficie con bastante estructura. Bien, esas son simplemente las funciones que vamos a interpolar y como para analizar el error y eso. Podemos tener unas funciones más sencillas, pues más tranquilas, pero bueno, podríamos hacerlo. Para eso tener el código, si quieren camellarle de una. Muy bien, esta que tengo acá es un cambio de coordenadas de las XY a coordenadas normalizadas y eta. Entonces lo que hago simplemente es pasar de X, le resto el X inicial, que sería como la posición de la celda en X, la posición de la izquierda, lo divido entre la diferencia entre, bueno, digamos que el tamaño de la celda en X, y para eta, pues a eta le resto también la posición inicial a la izquierda y le resto digamos, el tamaño de la celda en Y. Y lo único que hace es retornar y eta. Bien, esta función que tengo acá, esta es la función de interpolación bilineal. Entonces, si ustedes ven, pues aparece B. Este B contiene el B00, el B10, el B01 y el B11. ¿Listo? Y aquí está la interpolación para encontrar B0, que sería entonces B00 por 1 menos chi, más B10 multiplicado por chi, B1 a partir de B01 multiplicado 1 menos chi, más B11 multiplicado por chi. Y retorna la interpolación en dirección de eta, que sería B0, que acabamos de encontrar, que multiplica 1 por menos eta, más B1 que multiplica eta. ¿Listo? Entonces, digamos, esta función acá es como el core del asunto. Y lo que vamos a hacer es encontrar, digamos, esa interpolación, esos puntos de interpolación al interior de cada una de las celdas formadas por los puntos que vamos a obtener de manera discreta de estas funciones que tenemos acá, F1 y F2. Muy bien, lo que tengo acá entonces es ya el interpolante lo que hace es dividir el espacio y empezar a pasar de celda en celda y encontrar las distintas interpolaciones al interior de cada celda. Voy a hacer un dibujito. A ver, ustedes me alcanzan allá a ver el cuaderno. Sí, profe. Sí, ¿Se profe, alcanzan a sí, ver? se alcanza a Sí, se apreciar. alcanza a ver. Listo. Entonces, digamos que lo que vamos a tener como un cuadro grandotote. ¿Sí? En ese cuadro grandotote, pues vamos a tener puntos regulares de interpolación. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es coger cada cuadro formado por unos puntos, lo extraemos de acá, por ejemplo, este primero, este cuadrito de acá, lo extraemos, chun, lo cambiamos a chi y eta y encontramos múltiples puntos de interpolación adentro, ¿cierto? Entonces encontramos también en un espaciado uniforme una rejilla de acá de puntos y estos los metemos acá y luego vamos al siguiente cuadro, hacemos lo mismo, calculamos los puntos y lo integramos. Luego vamos al siguiente cuadro, calculamos y lo integramos y así repetimos en cada cuadro, en cada cuadro, en cada cuadro, hasta que cubrimos ya todo el espacio. ¿Listo? Y ya de esta forma, pues cubrimos todo el espacio de manera, con una rejilla uniforme en los puntos de interpolación que nos queda. Ya. En el código van a haber dos cosas. Vamos a tener dos rejillas, ¿ok? Una rejilla muy densa, ¿sí? Que le vamos a llamar XCYC, ¿sí? Y una rejilla más bien dispersa, que vamos a llamar, pues por lo dispersa, vamos a llamar XD y YD. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es, estos cuadros que son dos dispersos son realmente estos. Y lo que vamos a hacer es proyectar o hacer la interpolación de este cuadro en los puntos continuos. Digamos, en el XC y en el YC, que es mucho más denso. Es como para tener como una red de comparación. Digamos, vamos a tener acá entonces unos puntos para poder comparar y saber qué error tiene la interpolación lineal que vamos a hacer nosotros. ¿Ok? Ok. Eso es el asunto.
Muy bien. Entonces de nuevo voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo? Uy, fue madre. Sí. Muy bien, entonces, por eso es que a la función esta interp_b, que es de interpolación bilineal, llega el ZD, que son los valores como en la rejilla dispersa o la menos densa, las que es amplia, los puntos XD y YD, que son los puntos donde tengo las funciones evaluadas en ZD, y el XC y el YC, que son las posiciones de los puntos en X y en Y, mucho más densos, como mucho más pequeños, mucho más cercanos entre sí. Digamos, entonces esta sería XC, que es mucho más denso, y este es el XD, mucho más disperso. ¿Listo? Entonces, lo que hago es, pues, a partir de las dimensiones de XC y YC, pues, defino un ZC, que es donde vamos a guardar los datos interpolados. Y lo que Profe, ¿usted, hacemos, sí, usted está hablando del código? sí. Ah, es que nos está mostrando el PDF. Ah, jue madre. No me caí, pero no sé entonces. Muy bien. No sé qué De estoy pronto, viendo. de pronto en el OBS cambió la escena del PDF al... ya. Ah, no, ahí se ve el cuadro. ¿Acá? Ah, ahora sí. Ahora Ave ya se ve el María. código. Muchas gracias, Luis Felipe, por estar atento. ¿Qué haríamos sin vos? ¿Y Joan todavía está ahí? Sí, profe, por aquí ando, por aquí ando. Ah, listo. Gustavo, está sin micrófono, pero está por ahí. Sí, profe. Pasó Ah, ahí. bueno, listo. Ok. Listo. Entonces, pucha, voy a mostrar. Entonces, tenemos la función, llegan los valores dispersos en X y Y y los valores evaluados en esas posiciones. Y los valores en X y Y continuos. ¿Listo? Entonces, ¿qué son? Los valores en una rejilla, no los valores en una rejilla dispersa y queremos interpolarlos en los puntos de X y Y. Estos dos ciclos for son como para ir de cuadrito en cuadrito, ¿sí? Primero en X y luego pasamos a Y. Aquí lo que hago es, en esta funcioncita que tengo acá, es encontrar los valores de X que están entre los dos valores digamos, del cuadrito grande, ¿sí? Entonces yo busco acá los XC en el continuo, digamos, en el más denso, que sea mayor que los XD en esa posición y que sean menores que el XD siguiente. Entonces, digamos, eso me da los índices en X. Hago lo mismo para Y, entonces me da los índices en Y. Aquí conformo B, que es el que voy a entrar a la función bilineal, es decir, son las posiciones Z de D en I en J, en Z de en I, J más 1, Z de I más 1 en J y Z de I más 1 y J más 1. Digamos que esos son los valores que voy a utilizar para la interpolación bilineal. Y luego entonces voy de línea en línea para hacer la interpolación bilineal. Y esta es simplemente entra B, entra XY discreto y luego entra XC y YC, que es el continuo. Hago el ensamble acá, cajita a cajita, línea a línea y retorno entonces el XC. Muy bien, aquí entonces, aquí es donde creo las mallas, mi grid. Python tiene una cosa muy bacana y es que yo, por ejemplo, puedo crear un grid entre 0 y 1, aquí le defino los puntos, y si yo le pongo este J, él no me lo entiende como un número imaginario, sino que él entiende que este es el número de puntos contando incluso el 0 y el 1. Entonces me va a poner 100 puntos entre 0 y 1, 200 puntos entre 0 y 1, y el X disperso hago 10 puntos entre 0 y 1 y 20 puntos entre 0 y 1. O sea, hago diezmo los puntos de interpolación. Eh, encuentro los valores del discreto, encuentro los valores del continuo en los puntos XC para comparar con la interpolación. Y luego llamo a la función interpolación bilineal con lo que ya lo habíamos comentado. Hasta ahí, ¿alguna pregunta del código? Porque, o sea, si usted está cogiendo los que son mayores a la dispersa,
Mayores y menores. Mayores, ya, ok. acá es mayores que la posición, digamos, de la izquierda y menores que el de la derecha. Porque Listo. yo no garantizo que la rejilla dispersa, digamos, y la continua tenga los mismos valores. Entonces yo lo que hago es por lo menos asegurar que está entre esos valorcitos. Ok. Sí, ok, eso. Tanto para X como para Y. Digamos que me pareció importante eso porque, digamos que yo al principio jugaba como que X, y XD tuvieran valores similares o los mismos, pero yo dije, pero no necesariamente, yo tengo que hacerlo general y por eso entonces hice esta función. Utilizo estas dos funciones, sí. Y ZD y ZC, ¿cuáles son? ZD es evaluando la función en los puntos dispersos, que son los que voy a utilizar para la interpolación. Y el ZC es utilizando los puntos del continuo. Digamos, es el caso ideal, es el caso exacto, y que es con el que voy a comparar luego de hacer la interpolación en ZB, que es la interpolación bilineal. Ok. Sí, entonces digamos que utilizo el ZD para calcular ZB y lo comparo con ZC para evaluar el error. Ya vamos a ver entonces en la gráfica. Vean las figuras. Muy bien. Va a correr. Todo bien, ningún error. Por lo menos no hay ningún error. Listo, aquí está. Muy bien, entonces evaluamos. La función original es esta que está acá. Esta es la que es. Sí, esta es la que yo llamaba ZC en el continuo que ve. Si lo ven como, digamos, es suave, es mucho más suave. Los puntos que ustedes ven ahí son los puntos de interpolación, los puntos que utilizo para interpolar los valores, ¿sí? Y si ustedes ven acá, este es como la forma en que Python, digamos, puede mostrar los puntos así discretos. Si ustedes ven como que obviamente pues se ve como una cuadrícula, ¿cierto? Ujú. ¿Listo? Entonces yo utilizo estos valores y utilizo la interpolación bilineal para calcular este que está acá. Este que está acá bilineal es calculando con estos puntos que están acá dispersos, encuentro la solución interpolada en los mismos puntos que el original, solamente que es con la interpolación lineal. Y si ustedes ven, pues mejora, el aspecto por lo menos mejora. Ya cuando uno hace el cálculo del error, ahí uno dice, pues más o menos, ¿cierto? Porque la función tiene suficiente estructura como para tener un errorcito ahí, mira, de punto 15 en el error absoluto. Punto 15 respecto a, digamos que esto tiene positivo y negativo. Tiene positivo y negativo. Entonces, digamos que en una amplitud de 1, bueno, si quieren punto 5, pues ya tengo un punto 15, es como el 30%. Un error alto, pero pues digamos que de manera visual, por lo menos, no es mejor que el discreto que tenía acá. Sí.